Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy día enfrentaremos el texto Filipenses capítulo 2, versos 25 al 30. Filipenses capítulo 2, versos 25 al 30. He titulado este sermón Epafrodito, un ejemplo para su iglesia. Epafrodito, un ejemplo para su iglesia. Leemos en el nombre del Señor. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Padre, hemos dado lectura a tu palabra, te rogamos en humildad que tú puedas hablarnos, Señor. Dale al predicador la capacidad de ser lo suficientemente sencillo, directo, para que todos los que estamos aquí reunidos esta mañana seamos beneficiados a través de este mensaje. Y abre los corazones de la congregación, de cada uno de mis hermanos, aún las personas que están aquí, para que puedan oír esta palabra, Señor, y pueda traer vida espiritual sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuenta Charles Spurgeon que Sir Francis Drake, el famoso marino inglés que llegó a ser vicealmirante de la Armada, fue sorprendido en cierta ocasión por una tremenda tempestad en la embocadura del río Támesis. El viento soplaba con tal fuerza y la nave se inclinaba tan violentamente que algunos marineros se asustaron y se tiraron al río tratando de ganar la orilla a nado, hasta que Drake les hizo entrar en razón gritando: ¿qué os pasa? ¿Os habéis vuelto locos? Hemos navegado sin zozobrar por todos los mares del mundo. Hemos enfrentado y superado las más terribles tempestades, pérdidas en la mitad de inmensos océanos. ¿Y os vais a dejar amedrentar ahora en un río, temiendo ahogaros en un vaso de agua? Con frecuencia sacamos fuerzas de flaqueza cuando se trata de hacer frente y superar las mayores adversidades. Y súbitamente, sin saber por qué, ni con lógica alguna, sentimos miedo cuando la cosa más nimia y creemos ahogarnos en un vaso de agua. El texto de esta mañana, ¿cierto?, nos expone a la vida de un siervo de Dios, Epafrodito, quien pasó por su propia tormenta en el propósito de cumplir la voluntad del Señor. Amén. Epafrodito salió de Filipos con la ofrenda para el apóstol Pablo. Él era este mensajero que el texto nos menciona. Y regresó a Filipos portando la epístola que nosotros hemos enfrentado durante estos meses. Y sabe que entre lo que Epafrodito fue al salir versus lo que él está haciendo al volver, hay una gran diferencia. La misión hizo madurar y crecer a Epafrodito. Las circunstancias que él enfrentó le permitieron desarrollar a su vida cristiana a un mayor nivel de compromiso y de entrega. Y eso también debe dejar un precedente para nosotros. Las adversidades que Dios permite que vivamos definitivamente tienen un propósito, y es que nos ayuden a depender más del Señor. Epafrodito significa amable o digno de ser amado. Y a través de este personaje la Escritura nos va a enseñar que el siervo de Dios está decidido a continuar su misión hasta las últimas consecuencias. Y su testimonio debe ser reconocido e imitado por la iglesia. Únicamente quiero exponer este texto a través de 2 puntos. Amén. El primero, Epafrodito, un siervo a toda prueba. Y para ello nos vamos a basar en los versículos 25 al 27, donde hemos leído: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Lo primero que resalta en el verso 25
es cómo el apóstol Pablo veía a Epafrodito, ¿no? Y dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito. La semana pasada hablábamos de Timoteo, ahora se nos menciona a este hermano, que él dice que es su hermano, colaborador, compañero de lucha. Y estas palabras, como dije recién, son escritas por el propio apóstol Pablo, lo que no es menor, ¿no? En el caso de Timoteo, él también tenía esta misma intención de servir al Señor. Eran personas obedientes a Pablo en este caso, pero a través de esa obediencia ellos reflejaban su obediencia principalmente al Señor. Y al igual que Timoteo, al menos en la Escritura, no encontramos que Epafrodito tenga como una especie de cargo dentro del contexto de la iglesia. Algunos estudiosos llegan a afirmar que pudo haber sido un pastor dentro de la iglesia de Filipos, pero con certeza el texto no nos deja afirmar eso. Sin embargo, sin esa necesidad de cargo o jerarquía, llegaron a ser hombres útiles en las manos del Señor. Tenían más que el cargo, más que el nombramiento, tenían el carácter y sus hechos. Amén. Sus hechos, su disposición, su obediencia. En estos calificativos que el apóstol hace respecto de Epafrodito, lo primero que resalta es mi hermano. Creo que todos entendemos un poco a qué se refiere, ¿no? Mi hermano, es una cercanía. Ahora, esto hace alusión a la familia de Dios. Amén. Eran ambos miembros de la familia de Dios. Y otra vez esto nos lleva a pensar que el apóstol Pablo, un gran título, se consideraba hermano de Epafrodito, que como hemos dicho recién, no tenía aparentemente un título formal, por así decirlo. Y esto nos hace entender lo que dice el apóstol Juan en su evangelio, ¿no? 1:12. El evangelio de Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Ahí estamos todos y cada uno de nosotros. No importan los años que llevemos en la iglesia, no importa lo que estemos ejerciendo en la iglesia, somos hermanos, miembros de una misma familia en Dios. Amén. Lo segundo, colaborador. Colaborador describe el trabajo en equipo, no la individualidad. Posiblemente fue uno de los que participó en la fundación de Filipos, este hombre Epafrodito. Lo cierto, amados hermanos, es que entre más colaboradores exista en una iglesia, el avance del evangelio será mayor. La madurez de la iglesia local será mayor. Y por último, compañero de lucha. Otra vez, el apóstol Pablo y Epafrodito, un siervo fiel del Señor, luchan juntos, en un mismo nivel. Podríamos decir desde diferentes ángulos, ¿cierto? De diferentes funciones. Pero sin embargo, son compañeros de lucha. Así también debemos entenderlo nosotros como iglesia local y tomar ciertamente las herramientas que Dios nos da para esta guerra en la cual estamos enfrentados. Pérez Millo señala lo siguiente: el creyente ha sido colocado en un terreno de victoria. Satanás mueve con su autoridad el mundo, a los hombres, los gobiernos y las leyes para combatir el evangelio. Pero los cristianos solo han de mantenerse en una acción defensiva de resistencia para lo cual hemos recibido instrumentos necesarios, instrumentos que la palabra nos ofrece en Efesios capítulo 6, verso 11 al 13, por decir uno, ¿no? Dice el texto, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiéndolo hecho, estar firmes. La lucha es real, no la podemos desconocer. Por lo tanto, tenemos que tomar también las herramientas que Dios nos ha dado para esa lucha. Pablo, entonces, amados hermanos, se está encargando de la situación en Filipos. A pesar de estar encarcelado, para él eso no significa una excusa. Primero nos había hablado de Timoteo, ¿cierto?, la semana pasada, y ahora de Epafrodito. Y esto nos lleva a meditar sobre la importancia del capital humano de la iglesia. Amén. El capital humano. ¿Qué hubiese hecho Pablo sin un Timoteo? ¿Qué hubiese hecho Pablo sin un Epafrodito al cual enviar?
Por lo tanto, más relevante que nuestra infraestructura, que nuestros medios de comunicación, más importante que toda la externalidad de una iglesia local, son ustedes, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros. La iglesia no es más fuerte por su presupuesto, no es más fuerte por sus templos o por lo poderoso de su denominación. La iglesia es más fuerte cuando tiene más obreros dispuestos, más hombres y mujeres dispuestos al servicio, a la obediencia, a la palabra del Señor. Espero que Dios cuente con cada uno de nosotros y que podamos invertirnos en la obra del Señor sin excusas. Ser hombres y mujeres que podamos decir como el profeta, ¿no? Heme aquí, envíame, Señor. Sin importar lo grande o pequeño del encargo, ¿sí? Tenemos que entender de que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. El texto continúa, dice, quien también es su mensajero y servidor de mis necesidades. Como dije antes, Epafrodito había traído la ofrenda de parte de los filipenses, por ello ahora se le menciona como mensajero. La palabra ahí es la misma palabra que se traduce apóstol, servidor de sus necesidades. Y esto es confirmado en el capítulo 4, verso 18 de la misma epístola, ¿no? Dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia y estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Y aquí una definición de lo que es la ofrenda, ¿no? Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo, siendo un gran ejemplo de un gran hombre espiritual, también comía? También se tenía que vestir, también se tenía que alojar, también tenía que pagar los transportes probablemente cuando él viajaba de un continente a otro. Hoy no hay apóstoles entre nosotros, aunque muchos pretendan afirmar lo contrario. Pero sí existen necesidades que la iglesia local debiera atender, como en su contexto lo hicieron los filipenses. Que ellos no solo reunieron el dinero, tenían un desafío aún mayor que el nuestro. No es como tomar tu pimpas y transferir, sino que tenían que primero escoger al hombre adecuado para llevar esa ofrenda, una vez habiéndola reunido, y luego enviarlo. Amén. Tenían esa dificultad en su contexto original. Lo cierto, amados hermanos, es que si Dios nos ha provisto de un trabajo, tenemos la responsabilidad de dar al Señor, como lo hacían estos hermanos en Filipos, respecto del ministerio del apóstol Pablo. Aquí hay dos cosas respecto del dinero o de la ofrenda. Uno es el gran privilegio que Dios nos proporciona de participar del avance de su obra a través de nuestros medios económicos. Eso es innegable. Y otra cosa de carácter más profunda quizás, es que cuando nosotros damos al Señor, no estamos confiando en nuestro presupuesto. Cuando nosotros damos al Señor, no estamos confiando en nuestra cuenta corriente o en nuestra billetera. Cuando nosotros damos al Señor, estamos confiando que nuestra providencia, que nuestro sustento viene de Él. ¿Cómo hacerlo y cuánto dar? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo yo ofrendar y cuánto tengo que dar? Primero a los Corintios 16, 1, 2 es lo que nosotros creemos como congregación. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, vale decir el domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde, aquí viene el porcentaje, según haya prosperado. ¿Amén? ¿Cuánto debemos darle al Señor? Según cómo hayamos prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas, dice el apóstol Pablo. Esa es la medida que nosotros afirmamos. La proporción de tu prosperidad debiese ser reflejada en tu ofrenda en la iglesia local. Lo segundo que resalta en el verso 26 es el afecto de Epafrodito por los filipenses. Dice, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. La semana pasada hablábamos de Timoteo, él estaba interesado en el bienestar de los filipenses, tenía interés por Cristo y este interés por Cristo lo proyectaba ahora sobre esta iglesia local.
De Epafrodito se nos dice algo más profundo. Dice que él los extrañaba a todos. No solo estaba interesado por ellos, sino que los extrañaba. ¿Por qué? Porque Epafrodito era parte de esa iglesia local. Por lo tanto, su relación, podríamos asegurar, era mucho más cercana incluso que la del apóstol Pablo y la de Timoteo. Él era parte de esta iglesia local, por eso yo titulé este sermón Epafrodito, un ejemplo para su propia iglesia. Entre paréntesis, a veces nos gustan los ejemplos externos, desde fuera de nuestras iglesias locales, ¿sí? Pero muchas veces Dios también levanta hombres y mujeres dentro de tu iglesia local que sirven de buenos ejemplos. ¿Amén? Epafrodito es uno de ellos. Debemos preguntarnos, iglesia, ¿extrañamos a nuestros hermanos? ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque quizás este sentimiento de afecto es un buen indicador de cuán compenetrados estamos en la iglesia local. Cuando a nosotros nos da lo mismo congregarnos o no, venir o no a la iglesia, porque en realidad no tenemos muchos afectos, muchas relaciones, eso es un mal síntoma. Ahora, difícilmente vamos a extrañar a un desconocido, ¿sí? Porque no tenemos lazos de ningún tipo. Y creo que como iglesia local tenemos una tarea pendiente aquí, ¿cierto? De compenetrarnos más, de lograr una mayor comunión los unos con los otros. Y no solamente con quienes tenemos una mayor afinidad, ¿sí? Porque la verdad es que ser afín con el que te cae bien no representa ningún desafío, sino más bien con aquellos que quizás nunca has conversado, como yo decía la semana anterior, quizás con ese hermano de quien no sabes ni siquiera cómo se llama. Hoy día al terminar la reunión podrías tener una gran oportunidad de poner en práctica esta enseñanza. Luego el texto nos dice, y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Yo propongo aquí un subtítulo, ¿no? Un tipo de angustia imitable. Epafrodito estaba angustiado porque estos hermanos supieron de su enfermedad y estaba preocupado del efecto que esa noticia estaba teniendo sobre ellos. Una enfermedad grave de pronóstico de muerte. Entonces los filipenses se estaban preguntando, bien digo, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría Epafrodito? ¿Quién salió? ¿Lo enviamos? ¿Habrá llegado con la ofrenda a Pablo? Cuando sucede algo malo, ¿no? Una enfermedad, un diagnóstico reservado, un accidente, una quiebra económica. ¿De quién nosotros nos ocupamos primordialmente? ¿De quién nos preocupamos? De nosotros. Pero aquí Epafrodito nos está mostrando una dinámica diferente. Él estuvo enfermo y su preocupación no estaba tanto centrada en sí mismo, sino en lo que estaba pasando con su iglesia local. Él no quería que esto trajera incertidumbre, desaliento, preocupación. De allí la necesidad del apóstol Pablo de enviarle otra vez a la ciudad. No era tan fácil como hoy día, ¿no? De tomar el teléfono y hacer un reporte o mandar un WhatsApp. No se preocupen, estoy bien. La comunicación, como la Biblia nos enseña, era a través de epístolas que podían tardar bastante en llegar de un lugar a otro. Otra vez, la Escritura nos muestra un buen ejemplo en carne y hueso de alguien que está invertido en los intereses de Cristo más que en los propios. Y de manera muy práctica, invertido en los intereses de Cristo en una iglesia local. Amén. Verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, y aquí ya se nos da un poco más de detalle, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, dice el apóstol, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Como dijimos recién, su enfermedad era grave. Desconocemos cuál enfermedad, pero claramente era una enfermedad mortal. El texto dice, a punto de morir. Ahora aquí podemos hacer un señalamiento. Los cristianos más fieles, más dispuestos, más obedientes al Señor, también se pueden enfermar gravemente. Amén. Quien diga lo contrario, está ciego a la realidad, ¿sí? Y está ciego a lo que la Escritura misma nos dice. Otros ejemplos de esto mismo, Gálatas 4, 13, 14, el mismo apóstol Pablo dice, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez.
y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Es decir, el propio apóstol Pablo nos está diciendo aquí que él estuvo enfermo. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua sola, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Otro ejemplo de siervo, Timoteo, también estuvo enfermo. Y aquí el apóstol Pablo le está dando un remedio, ¿sí? Es como que hoy día tómate unos omeprazol, Timoteo. En ese tiempo el problema era el agua. El agua estaba enfermando a Timoteo. Hoy día ya tenemos remedios para eso. Para quienes abogan, dicen, no, hermano, no tome remedio, confía en el Señor. No, sí, incluso aquí tenemos alcances de que tempranamente habían cosas que se podían utilizar para enfrentar las enfermedades. Y bueno, por último, segunda de Timoteo 4:20 dice, Erasto quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Amén. En plena era apostólica, hermanos, este es un apunte que siempre vale la pena hacer, en plena era apostólica, cuando habían prodigios, señales, Dios respaldaba eso, habían muchos cristianos enfermos. Amén. Así que eso de que los cristianos no se enferman, o que si te enfermas estás en pecado o algo así, debe usted desacreditarlo porque no es verdad a la luz de la Escritura. Ahora, dice el texto, bueno, producto que Epafrodito es de gran utilidad para el Evangelio, Dios le sanó. ¿Dice eso el texto? No, ¿verdad? Dice que lo sanó por misericordia. Dios sanó a Epafrodito por misericordia, no por su utilidad, no por su rendimiento en la obra del Señor, sino solo por misericordia. Cuando oramos al Señor por salud, apelamos a la misericordia de Dios. En algunos casos, el plan soberano de Dios será sanar, como en el caso de Epafrodito, y en otros casos, el plan soberano de Dios será no sanar. Y debemos decir, amén, Señor. Amén, Señor. Ahora, la pregunta que sigue, ¿cómo lee el apóstol Pablo toda esta situación? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo él es capaz de interpretarla? La sanidad de Epafrodito, que tampoco se nos menciona cuáles fueron los medios que Dios utilizó para sanarlo, solo se nos menciona el asunto de la misericordia. El apóstol también lo recibe como una misericordia de Dios. Pablo, amados, no es un robot, ¿sí? Pablo es un hombre sensible a las necesidades. No es un hombre de altos conceptos teológicos, desconectados de la realidad de la iglesia, de las personas y de sus compañeros. Y aquí quiero demostrar un punto, porque él nos había dicho antes, en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, ahora la sanidad de Epafrodito significa para él misericordia de Dios. ¿Se da cuenta? Como no responde necesariamente con el mismo texto a la realidad de Epafrodito versus la de él, hay una sensibilidad distinta. Hay una, como decía yo la semana pasada, una aplicación diferente. Pablo dice, y no solo lo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Son interesantes en la misma carta estas dos perspectivas respecto de la muerte. Yo digo, es como la moneda con sus dos caras. Amén. Pablo de sí dice, para mí el morir es ganancia. Sin embargo, cuando se involucra a otro, él lo recibe como una misericordia de Dios. Amén. Tenemos un llamado aquí a empatizar con el dolor y el sufrimiento de los demás. No es como simplemente, bueno, hermano, estás en duelo y citarle un texto bíblico y tocarle la espalda. El Señor nos dé sabiduría para actuar con el tino necesario y con el aplomo necesario. Esto, hermano, no lo enseñan en la escuela, no lo enseñan en la universidad, ni tampoco en el seminario. No hay cursos de aplomo. No hay materia que te enseñe eso. Pero en su gracia el Señor nos capacita. Quizás una de las cosas que puede ayudarnos es a pensar muy bien antes de hablar. Pensar muy bien antes de hablar frente al dolor ajeno.
porque a veces pretendemos estar ayudando, pero en realidad tu comentario no va a apoyar a esa persona. Y el apóstol dice aquí algo muy interesante que también, mientras preparaba este sermón, me provocó un sentimiento muy profundo. Dice, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. El apóstol sufre y no tiene problema en exponerlo. Y no solo exponerlo, sino que lo deja en una carta para que sea leído en la congregación. Dice que la muerte de Epafrodito, leyendo el texto un poco al revés, ¿no?, hubiese significado para él apilar más tristeza a su condición, a lo que él estaba pasando. Pero Dios tuvo misericordia, no solo de Epafrodito, sino de Pablo al sanarle. Y el Dios que conoció los límites de Pablo, amada iglesia, amados hermanos, hermanas que están aquí esta mañana, también conoce los tuyos. Amén. Y en el momento preciso, ni antes ni después, Dios va a manifestar misericordia también sobre ti. Debemos dejar de preocuparnos también de brindar una imagen que no tenemos, como que somos verdaderos robles, que no nos pasa nada. Debemos ser susceptibles. Debemos reconocer públicamente nuestra fragilidad. De esta manera los más fuertes podrán sobrellevar las cargas de los más débiles, dice la Escritura. Pero si queremos constantemente mostrar una fortaleza que en realidad no tenemos, será muy difícil para otros penetrar en tu mundo para sostenerte, para ayudarte. El siervo de Dios está decidido a continuar su misión hasta las últimas consecuencias. Su testimonio debe ser reconocido e imitado por la iglesia. El segundo punto de nuestra predicación, le coloqué: Filipenses, abran sus brazos, en los versículos 28 al 30. El 28 dice: así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Pablo envía entonces a Epafrodito, como hemos dicho, portando esta epístola, y no solo eso, sino atendiendo a una situación específica de incertidumbre que la enfermedad del mensajero había causado en esta iglesia local. ¿Qué iba a pasar a través de este envío? En la iglesia de Filipos, dice, para que al verlo de nuevo se regocijen. Amén. Que Epafrodito llegara a la congregación y eso iba a traer regocijo. Iba a aplacar su incertidumbre. Epafrodito está bien. Y por otro lado, para que el propio Pablo, respecto de su cuidado de las iglesias, dice, y esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Lo que dijimos antes, el apóstol Pablo, a pesar de estar encarcelado, se está ocupando de las necesidades de las iglesias. Hay noticias que deben traernos gozo a la iglesia, y estas se relacionan con quienes la integramos. Cuando vemos la manifestación de la misericordia de Dios en un hermano, no debiésemos envidiar, sino regocijarnos. Estábamos conversando con Evans y con Jonathan antes de la reunión, y ellos contaban ciertos testimonios. Hermano, yo me emocionaba por lo que oía, me emocionaba. Y uno se goza de eso, de ver cómo Dios manifiesta su misericordia en asuntos cotidianos. ¿Sí? Cotidianos. Dios también muestra su misericordia ahí. Vemos que Pablo, ¿cierto?, toma estas decisiones en beneficio de la iglesia. Y aquí quiero hacer un apunte, quizás alguno lo va a encontrar extraño, pero el texto lo muestra. No todo es prescripción, no todo es mandamiento, sino que también hay el factor humano y emocional, obviamente bajo la autoridad de la palabra. Y esto tiene efectos beneficiosos para la iglesia. Cuando vemos la misericordia de Dios, eso debe tener una respuesta de regocijo en nosotros como en los filipenses. Pero aquí el apóstol Pablo está tomando el factor humano, ¿cierto?, para hacer que esto tenga un efecto en la iglesia. De ahí, de nuevo, esta idea, ¿no?, que el capital humano es sumamente importante en la iglesia local. No solo la información que compartimos sea fiel a la Escritura, sino que nosotros mismos seamos reflejos de esa integridad de la Escritura y podamos también ser un reflejo de lo que la palabra nos enseña hacia los demás. El verso 29 dice: recíbanlo pues en el Señor con todo gozo,
y tengan en alta estima a los que son como Él. ¿Cómo debían recibirlo? Con todo gozo. Debiese ser evidente dicha actitud. No era como que le dijeran, oh, qué bueno, Epafrodito, que llegaste. De ahí hablamos. ¿De gozo usted allí? No, una expresión de entusiasmo, de alegría. Qué bueno, Epafrodito, que llegaste. Cómo Dios te libró de la muerte, cómo te trajo de vuelta, qué gozo. Y yo me imagino que después de eso, largas conversaciones en torno a lo que Dios había hecho, así lo veo yo al menos. Tendremos la oportunidad en el cielo de encontrarnos con Epafrodito y preguntarle cómo fue eso. ¿Cómo fue eso, Epa? Cuéntanos un poco más. No imagino una situación similar, al menos ahora en nuestro contexto. Aún no hemos enviado a nadie afuera que retorne. Pero quisiera decir algo, y es que una iglesia bíblica, como la que pretendemos ser, no es sinónimo de ser apagados o poco expresivos. A veces hay una confusión allí, porque usted es bíblico, tiene que ser así. No, hermano, no necesariamente. Obviamente hay un carácter en cada uno de nosotros. No vamos a hacer que todos seamos abrazadores y saludadores aquí compulsivos. Hay un carácter que tiene cada una de las personas. Y también no solo un carácter, hay una forma adecuada también respecto de los saludos y demás. Entre hermanos, entre hermanas y hermanos, hay cosas que obviamente tienen cierta formalidad y no podemos traspasar. Amén. Pero el ser bíblico, escritural, no es como que te sacaron, como que te cortaron las emociones, ¿sí? Como que te las desconectaron, así como cuando usted queda sin, cuando a usted le tiene un problema en un nervio, no sé si a alguien le ha pasado, queda sin sensibilidad. No es eso, hermano. Seguimos siendo seres humanos íntegros, que incluyen nuestras emociones, nuestros afectos. Obviamente debemos someternos a la voluntad del Señor, pero ahí hay un marco bastante amplio, ¿sí? Lo que quiero decir es que no es necesariamente la seriedad sinónimo de ser bíblico, sino también hay espacio, y aquí lo vemos. Recíbanlo pues con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Respecto a esta última frase, y tengan en alta estima a los que son como Él, ¿qué implica esta alta estima y quiénes son los que son como Él? Los filipenses tenían sus situaciones por superar, lo hemos visto a lo largo de esta epístola, tenían rivalidades internas, incluso externas, ¿cierto?, a través de los falsos maestros judaizantes. Además, la cultura romana implicaba cierto valor, aspectos de la vida que competían con lo que era ser cristiano. La alta estima no pasaba por los privilegios de ser romanos, ni por tener la última palabra en las discusiones o en las luchas de argumento. Pablo conecta la alta estima con el ser un siervo de Dios. Y serlo, como lo fue Epafrodito, hasta en el peor de los escenarios. En dicho tránsito, este hombre mostró obediencia y disposición como mensajero, como colaborador de Pablo y preocupación por su iglesia local. Debemos nosotros, amados hermanos, tener, por lo tanto, esta misma estima por los que sirven en el Señor en nuestro propio contexto. Ahora, ¿cómo lo manifestamos? De todas las maneras que sea posible, mientras no caigamos en una especie de pseudo-idolatría. Amén. De gracias por los hermanos y a los hermanos y hermanas que sirven en la iglesia. En ocasiones otra vez caemos en una especie de puritanismo extremo, ¿cierto? Donde no reconocemos nada a nadie y nunca le damos gracias a nadie porque pensamos internamente que el hermano se va a vanagloriar. El texto aquí nos está mostrando otra cosa y quiero citar a modo de ilustración lo que le dice el apóstol Juan en su tercera epístola a Gayo. Mira cómo el apóstol Juan exalta la vida de Gayo. Dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es como andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Aquí
prácticamente grabado en piedra, ¿cierto? Inspirado por Dios, el apóstol Juan está reconociendo la vida de Gayo. Dice otra vez Pérez Millos: es cierto que el que sirve no mira la recompensa que los hombres pueden darle, sino al Señor que sirve y la recompensa que espera de él. Pero una de las necesidades actuales es el reconocimiento de la labor de quienes han puesto su vida para servir al Señor y a la iglesia. Hacíamos este alcance la semana anterior también respecto de algún tipo de iglesias donde hay una adoración, prácticamente es una adoración y una obediencia ciega al liderazgo, a quienes sirven. Y pasamos al otro extremo, ¿cierto? De ni siquiera tener una palabra de gratitud o reconocimiento para aquellos que sí sirven al Señor de manera adecuada. ¿Qué necesitamos, amados hermanos? El equilibrio que la Escritura nos enseña. El verso 30 dice: porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Este hombre estaba sirviendo hasta las últimas consecuencias. En el tránsito de Filipos a Roma, Epafrodito enfermó. Y en un punto, probablemente, ¿cierto?, era más seguro para él detenerse. Sin embargo, ¿qué hizo él? Prosiguió hasta completar su misión. El texto dice que puso en riesgo su vida. En la medida que mejor nosotros entendemos la obra de Cristo, tendremos una mayor disposición a enfrentar lo que el mundo define como sacrificio. El mundo define como sacrificio ciertas cosas, pero que la Escritura lo menciona de otra forma. Dice Lucas 17:10. Lucas 17:10. Esto es, amados hermanos, lo que el mundo dice que nosotros estamos en una vida de sacrificio, es lo que nos toca hacer. Es lo que nos toca hacer. Así que también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, ¿cuántos están allí? ¿Cuántos han hecho todo lo que el Señor les ha ordenado? Creo que nadie. Digan: siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Ahí estamos postulando. A eso nos gustaría llegar, a tener este nombre: siervos inútiles somos. Todo ministerio y servicio a los hermanos es en servicio a Cristo y compromiso con su obra. Es verdad que la obra del Señor solo la puede hacer Él, pero no es menos cierto que para ello, en su gracia, utiliza a los creyentes, capacitándolos, fortaleciéndolos, enviándolos, orientándolos para que hagan lo que Él ha determinado, dice Pérez Millo. Epafrodito, iglesia, tenía su objetivo claro en su mente respecto de lo que él tenía que hacer. En su ida a Roma, él sabía que tenía que llegar hasta allá. La pregunta para nosotros es si nosotros lo tenemos también igual de claro. El propósito con el cual Dios nos llama, ¿cierto?, en pos del avance del Evangelio, pero no de nuestros propios sueños personales. Pero cuando tú tienes ese propósito claro, eso es esclarecedor. Eso es más que motivación, es una convicción férrea que Dios pone en tu corazón. Es lo que tenía Epafrodito y que le impulsó a seguir adelante aún a pesar de su débil condición. Es lo que yo le pido al Señor ponga en cada uno de nuestros corazones, como individuos y como iglesia local, una convicción firme. Nuestras condiciones y dones de servicio al Señor son distintas aquí, en un pequeño grupo de 45 o 50 personas. Pero hay algo seguro, hermanos, es que vamos a experimentar tormentas, dificultades. Para nosotros van a ser verdaderos desafíos, como también lo enfrentó Epafrodito. Lo importante es seguir adelante, capacitados por la gracia del Señor, reconociéndonos entre nosotros. Cuando nos reconocemos entre nosotros, eso nos alienta, nos fortalece también. Damos gracias al Señor por los dones que Él ha dado a su iglesia en la vida de cada uno de nuestros hermanos, con una meta clara en nuestros corazones, que empezamos ya prácticamente al comienzo del capítulo 2. Señor, danos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Tú nos has permitido
terminar este capítulo 2 de esta carta a los Filipenses. Hemos sido profundamente desafiados a través de esta lectura, a través de esta predicación. Te pido tú nos ayudes. Te pido tú nos enseñes, nos muestres el camino de la madurez y que nuestra voluntad se dirija en ese sentido de manera responsable, Señor. Ya es suficiente tiempo de estar distraídos con lo que este mundo nos ofrece. Es necesario, Señor, es imperativo que hoy día tengamos la intención, la decisión de invertirnos en ti, Señor, y de estar dispuestos a pasar por la tormenta si es necesario. Y esa misma tormenta va a fortalecernos, va a depurar nuestras motivaciones, va a perfeccionar aún nuestros dones. Te pido, Dios, tú nos fortalezcas como iglesia local. Fortalece también al que está hoy debilitado, Señor. Al que hoy está tal vez ahí en su propia tormenta, en su propio tiempo tal vez de tinieblas en algún sentido, donde no puede ver con claridad. Te ruego, Dios, que esta palabra pueda ser una luz potente en medio de esa oscuridad para poder encaminarse, Señor, para salir de esa situación, para corregir las decisiones equivocadas, Señor, y para verdaderamente ser siervos tuyos que tengan tu mismo sentir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.